No sé si te has preguntado, ¿qué es lo que pasa cuando una persona es invadida por algo? Ya sea como lo quieras llamar, un demonio, un espíritu, un ente de algún tipo, algo maligno que se apodera de ti y no se puede controlar, porque cada vez te invade más y más. ¿Cómo se sentiría estar poseído o estar controlado por algo que no conoces? Algo que no puedes ver y no sabes lo que es, pero está ahí, muy dentro, rompiendo tu sano juicio y llevándote a hacer cosas insanas. Actos que pasan de lo extraño y llegan hasta lo macabro. ¿Qué sentirías si algo así te invadiera y te convirtiera en otra persona? ¿Temerías de ti mismo? ¿Lucharías por alejarlo de ti? ¿O simplemente dejarías que eso te consumiera? Lo que estás por escuchar tal vez te haga pensar en eso. Esta historia sucedió en una casa en los suburbios de una ciudad. Una niña de 8 años llamada Isabel Martis, la cual vivía con sus padres en una vida aparentemente tranquila, donde no ocurría gran cosa. Incluso podría decir que vivían en uno de los suburbios más aburridos de la zona, algo tranquilo, aparentemente. Isabel era una niña muy inteligente. Con 8 años ya había leído muchos libros que niños de su edad no leerían hasta que fueran adultos. Era una niña de fácil comprensión y tenía la capacidad de entender muy rápido las cosas. Captaba todo con gran atención. Sus maestros sabían esto en la escuela, y es por eso que también sus padres la dejaban usar de vez en cuando la computadora que tenían en la sala, para que se entretuviera en temas educativos y otras cosas, pero siempre procurando que fueran acorde a su edad. Podría decirse que todo comenzó aquella noche. Una noche muy común y corriente, casi como cualquier otra. La madre de Isabel ya había ido a acostarla, así que la pequeña se encontraba en su habitación, durmiendo como todas las noches. Sus padres, desde luego, también estaban en su cuarto, dormidos. Cuando eran casi las 3 de la mañana, la madre se levantó para ir al baño. Se paró, caminó hacia la puerta con el semblante algo adormilado. Abrió la puerta y justo ahí estaba la pequeña Isabel, parada ahí, con su osito de peluche en el brazo. La madre, al verla, se llevó la mano al pecho, causándole un ligero susto. Desde luego, no se esperaba ver a su hija ahí de pie frente a su puerta, a las casi 3 de la mañana. Le preguntó por qué estaba ahí, y la niña solo dijo: «Tengo miedo, estaba teniendo pesadillas muy feas». Su mamá entonces la llevó a su habitación de nuevo y la arropó en la cama, diciéndole que todo iba a estar bien, que dejaría su puerta abierta por si se asustaba de nuevo podría ir a dormir con ella. Isabel parecía sentirse más tranquila con esto, así que se desearon buenas noches y su mamá volvió a su habitación. A la mañana siguiente, los padres de Isabel despertaron con normalidad para prepararse para ir al trabajo y llevar a la pequeña a la escuela. Como todos los días, el padre bajó la escalera primero, dejando que su madre fuera a despertar a la niña, como era costumbre. Al bajar las escaleras y llegar a la sala, vio a su hija sentada, usando la computadora. El padre se sorprendió bastante con esto y se dirigió a la niña. «Isabel, ¿qué haces usando la computadora a estas horas? Debes estar preparándote para ir al colegio. No debes estar usando esto. ¿Desde cuándo llevas aquí?». En un tono que parecía a regaño, en lo que su hija le respondió que había vuelto a tener pesadillas y decidió encender la computadora sin permiso para poder distraerse un rato, y que se le pasó el tiempo y no se dio cuenta. Su padre la miró con sorpresa, pero quizás entendió, aunque era extraño, porque Isabel tenía prohibido usar la computadora sin antes pedir permiso. Sin embargo, todo quedó como una pequeña llamada de atención, y se apresuraron para llevarla a la escuela.
¿Qué más podía hacer? Solamente unas pequeñas tropelías de cualquier niño de su edad. Nada de qué alarmarse. Pasaba el día y la madre de la niña se encontraba en casa, cuando recibió una llamada. Era de la directora del colegio de Isabel. Querían que fuera para hablar de algo acerca de la niña. Parecía más bien como una queja. Esto le sorprendió porque nunca había habido ninguna clase de llamado de atención sobre la pequeña Isabel. De hecho, se podía decir que era una niña con conducta casi ejemplar hacia el resto de sus compañeras. La madre fue por la niña a la escuela y al llegar fue a ver a la maestra para atender el asunto sobre esa llamada. La maestra de Isabel se dirigió a ella y comenzaron a hablar sobre por qué la había citado. Empezó a decir que, últimamente, Isabel había estado comportándose algo extraño, algo que no era para nada usual en ella. Había estado diciendo cosas extrañas a sus compañeros, no debidas para su edad. La madre se sorprendió mucho con esto. Definitivamente no iba con la conducta de su pequeña hija. La maestra también le mencionó que había estado comportándose un poco agresiva con sus compañeros, a lo cual le encargaba que hablara con su hija. Camino a casa, en el auto, la madre miraba a su hija con un poco de asombro, pensando en lo que la maestra le había dicho sobre su conducta. Algo nuevo para ella porque nunca había recibido ese tipo de quejas jamás. Tal vez solo cosas de niños que juegan un poco, aunque le preocupaba de dónde había sacado ese lenguaje que la maestra le había comentado. Una noche, llovía muy fuerte, y habían sido días en los que Isabel había vuelto a tener pesadillas, así que su madre dejaba siempre la puerta abierta por si se asustaba mucho. Ya en la madrugada, cuando todos dormían, el padre de la niña estaba acostado y, extrañamente, logró sentir una rara sensación, de esas sensaciones como cuando estás quieto y sientes que alguien te mira. Fue ahí cuando logró abrir los ojos lentamente por el sueño, y en eso vio una silueta parada en la puerta. Esto hizo que de inmediato espabilara su mirada cuando observó bien esa silueta y se dio cuenta de que era su hija, de nuevo. Ahí parada, mirándolos nada más, con su oso de peluche en el brazo. El padre tuvo un susto repentino al ver que su hija estaba ahí parada sin decir nada. ¿Cuánto tiempo tendría ahí? Isabel, ¿qué haces aquí parada despierta? ¿Tienes pesadillas? Ella solamente le contestó con un no, y se dio la vuelta. Se fue dando pequeños brincos hacia su habitación. Su padre mirándola quedó confundido. ¿Por qué había hecho algo así? Sin embargo, ya era muy tarde para pensar en cosas, y solo esperó a escuchar la puerta de la habitación de su hija cerrarse. Una vez hecho esto, volvió a la cama a dormir. Eran un poco extrañas las cosas que pasaban para los padres de Isabel Martis, pero confiaba que solo era un arranque de conducta, común en niños de su edad. También comenzaban a atribuirle todo esto a las constantes pesadillas de la niña, quizá producto de los libros que leía. Una tarde, la pequeña llegó de la escuela junto con su madre, cargando su mochila y su inseparable oso de peluche. Llegaba la hora de la comida y su madre la llamó a la mesa. Ambos padres estaban ya sentados ahí, cuando vieron que la niña bajó las escaleras. Sus miradas se dirigieron inmediatamente a la niña, cuando vieron que traía puesta una máscara de un diablo, o de un demonio, lo que sea que fuera. Era color rojo. Tenía unos grandes cuernos y dientes afilados, sin mencionar la aterradora sonrisa. Los padres de la niña quedaron sorprendidos e inquietos viendo esa horrible máscara puesta en Isabel. Extrañados, le dijeron: ¿De dónde sacaste esa fea máscara? Ella dijo: La traje de la escuela, la tomé prestada. Es linda, ¿no? Más extrañados quedaron aún cuando dijo esto.
¿Cómo podría parecerle linda una máscara con la cara del mismo diablo? Era una imagen bizarra, ver a la niña con un lindo vestido, su oso de peluche y con esa máscara puesta. Sin dudarlo, su madre se la quitó y dijo que mañana la devolvería a la escuela. A Isabel esto no le pareció. Frunció el ceño y puso una mueca de estar molesta, pero su cara se contorsionó de una manera que sus padres no recordaban haberle visto nunca en ningún berrinche o rabieta. Pero aún así se sentó a comer sin decir palabra alguna y sin quitar esa expresión de molestia de su rostro. Al siguiente día de escuela, cuando fueron a dejarla, al llegar pudieron ver algunas patrullas y policías en la entrada. Había un cierto cúmulo de gente por aquí y allá, como tratando de saber qué pasaba. Se alcanzaba a percibir cierto alboroto entre la gente, una situación atípica para una escuela definitivamente. Los padres de Isabel se acercaron tratando de abrirse paso entre los policías y otras autoridades que allí estaban. Querían saber qué pasaba. Preguntaron a quien podían. Todos parecían consternados y preocupados. Lograron llegar con una de las maestras, y lo que les dijo los dejó boquiabiertos. Resulta que habían 5 niños desaparecidos. Las autoridades estaban investigando junto con la policía porque los 5 niños eran claramente de ese colegio. Pero lo que más los dejó helados fue cuando se enteraron de que pertenecían al mismo salón de clases que el de Isabel Martis. Todos habían desaparecido de una manera muy misteriosa, de un día para otro sin dejar ningún tipo de rastro. Y por supuesto, lo que lo hacía más extraño aún era que todos pertenecían a la misma escuela, a la misma clase. Sin duda, una noticia extremadamente fuerte para cualquier padre. Se corría el caos y las voces por todo el colegio. Era un caso muy extraño y estremecedor. Todo apuntaba a un secuestro, uno muy bien planeado por alguien que definitivamente sabía lo que hacía y que tenía un objetivo muy claro. Los padres de Isabel estaban muy consternados por esta horrible noticia y a la vez pensaban y comprendían muy bien que su hija pudo haber sido bien otra víctima de tal tragedia. Si pudieran cometer un secuestro con 5 niños del mismo salón de clases, bien hubieran podido hacerlo con ella, o con cualquier otro de sus compañeros. Pero ¿cómo? Esa noche fue algo tormentosa en casa de Isabel. Sus padres no dejaban de preguntarse en esos 5 niños desaparecidos y en la tortura que deberían haber estado sintiendo sus padres. Aún así, trataron de conciliar el sueño, pero justo cuando caían dormidos, algo los despertó. Eran risas que venían desde abajo, en la sala. Ambos se levantaron de sus camas, decididos a ir a ver qué eran esas extrañas carcajadas que se escuchaban. No era que el sueño les estaba jugando una mala pasada, o las últimas experiencias estaban haciendo que alucinaran. No, entre más se acercaban, más reales se volvían. Eran unas risas con tono de maldad, y también con un tono de locura demencial. Era demasiado extraño aquello. Los padres ya estaban invadidos por el miedo conforme bajaban las escaleras, porque ¿qué cosa podría ser? ¿Quién podría estar riendo de esa forma tan sádica y horrenda? Era Isabel. Estaba sentada, viendo a la computadora, al mismo tiempo que reía. Su cara, iluminada por la luz de la pantalla entre la noche, dibujaba una sonrisa no propia del pequeño rostro de la niña. Y lo más aterrador era que esas carcajadas parecían de cualquier otra persona, menos de una niña de 8 años. Los padres estaban aterrados con lo que veían y escuchaban. ¿Cómo? ¿Cómo era posible que algo así estuviera pasando enfrente de ellos? Pero la niña seguía riendo despavoridamente y el papá se acercó y apenas pudiendo articular palabras, gritó como pudo. ¿Pero qué estás haciendo?
«Isabel, basta». La niña detuvo sus risas en seco, miró directamente a su padre a los ojos. Su cara pasó de las carcajadas siniestras a un rostro de culpa. Su madre no sabía qué hacer, ni siquiera podían salirle las palabras por el asombro y el miedo que tenía en ese momento. Pero todo lo que Isabel dijo fue: «Lo siento», y salió corriendo hacia las escaleras directo a su habitación. Pero los padres no dieron crédito cuando vieron lo que la niña había estado mirando en la computadora, pues había dejado abiertas páginas web de foros con temática ocultista y sobre cómo hacer rituales satánicos, fotos de cuerpos asesinados y mutilados e imágenes con símbolos diabólicos. ¿Cómo una niña como Isabel podría haber accedido a este tipo de cosas? Pero más preocupante, ¿por qué? ¿Qué la llevó a hacer eso? En medio de la noche se escuchaban los regaños de los padres hacia su hija. Todo lo que hacía la niña era llorar y decir «lo siento», pero cuando le preguntaban por qué había hecho tal cosa, ella no supo explicarlo, no sabía, así como tampoco supo explicar sus risas. Los padres, ya alarmados ante todas estas situaciones, habían decidido llamar a una psicóloga infantil para tratar con la pequeña Isabel y saber por qué de esos comportamientos tan repentinos y extraños, impropios de alguien como ella. Y así fue como la psicóloga llegó, y aunque la niña no estaba muy de acuerdo con esto al principio, fue curioso como incluso se llevó bien con ella la primera vez, y las otras veces que se repitió la visita de la psicóloga a la casa de Isabel Martis. Pasaron unos días, y todo había estado mejorando con ella. Parecía que las sesiones con la psicóloga habían servido de mucho. La niña dormía mejor, ya no tenía pesadillas, y sus padres le habían controlado más estrictamente el uso del ordenador. Todo parecía marchar muy bien. Hasta que lamentablemente llegó esa madrugada, donde los padres ya se encontraban dormidos y una vez más fueron despertados por algunos ruidos. Era como ladridos o tal vez gruñidos, como si de algún animal se tratara, pero se iban intensificando cada vez más. Esos gruñidos se volvían más fuertes y se estaban dando cuenta que venían de abajo. Y en efecto, bajaron a asomarse con una linterna en la mano, despreocupados al principio, pensando que podrían ser algunos perros husmeando la basura de afuera de la casa. Pero su despreocupación se desvaneció cuando se percataron de que dichos gruñidos venían desde el sótano, y ahí fueron. Pero ojalá alguien los hubiera preparado para lo que estaban por ver cuando abrieron la puerta del sótano y encendieron las luces. Un pentagrama dibujado en el piso, y encima estaba Isabel, agachada, de espaldas, comiendo algo. Era como un pequeño cuerpo humano. Paralizados del terror, sus padres quedaron helados al ver a su pequeña hija dándose un festín con carne humana. Pero sin duda, lo más aterrador fue cuando la niña volteó su mirada hacia sus padres, con los ojos perdidos y su boca y manos manchadas de sangre. Con una sonrisa, alcanzó a decirles: «Mami, papi, lo siento mucho». La madre soltó un grito de miedo desgarrador, y antes de que el padre pudiera hacer lo mismo, alcanzó a decirle a lo que en ese momento creía que era su hija: ¿Quién eres tú? La niña se acercó, se puso de pie y con una voz escalofriante dijo lo siguiente: «Soy Satán». Lo último que vieron sus padres fue a su hija abalanzándose sobre ellos,
y después todo se volvió color rojo. El momento en que la policía tuvo que llegar a la casa, al descubrir el sótano, vieron una de las escenas más grotescas y escalofriantes. Había un pentagrama satánico. En medio estaban las letras SS, escritas con sangre. Los restos de los cuerpos de 5 menores, cada uno despedazado, carcomido y ensangrentado. Y al fondo, los cadáveres de los 2 padres. Pero una de las cosas más macabras era el cuerpo de la pequeña Isabel Martis, colgado muerto desde una cuerda, ahorcada y con una máscara de diablo puesta. El caso sonó por toda la ciudad. Una de las peores escenas jamás encontradas. Nunca se logró saber cómo habían llegado los cuerpos de los 5 niños a ese sitio, ni tampoco el por qué la pequeña Isabel Martis cometió tales atrocidades. Lo que sí es que los medios y la policía llamaron a el caso Martis.